En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este es el domingo 12 después de Pentecostés. Y en el Evangelio leemos algo que puede resultarnos extraño. Es extraño que un doctor de la ley, que conocía bien la ley, le hace una pregunta: ¿qué hacer para entrar en la vida eterna?, a Jesús. Y esta pregunta pone en evidencia su maldad, cuando en realidad quería enredarlo, quería tentarle. Por eso le hace la pregunta. Se levantó entonces un doctor de la ley y para enredarlo le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer para lograr la herencia de la vida eterna? Y Jesucristo le contesta: debes hacer lo que está escrito en la ley. Le pregunta a Jesucristo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? El doctor responde: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, lo cual el doctor bien conocía. Bien, estas palabras son de una importancia fundamental: todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente para Dios. Y no hay otra, es así y así. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente para Dios. Jesús, asintiendo, le dice: has respondido bien o justamente. Haz esto y vivirás. Si hacemos eso, vamos a vivir, se entiende, vamos a ser salvados, vamos a vivir eternamente. El primer mandamiento, que de eso se trata, este es el primer mandamiento del Decálogo, es entonces fundamento de toda la vida espiritual y eterna. En él se nos manda adorar al solo Dios verdadero y se prohíbe dar culto a falsos dioses. Entonces, la palabra esta que se repite en lo que acabo de leer: todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, quiere decir que tiene que haber algo en nosotros que sea totalmente indiviso con respecto a Dios. No puedo yo amar una parte de Dios y otra no, y darle ese amor que no le doy a Dios verdadero a otro Dios. Entonces, se prohíbe dar culto a dioses que son falsos. En el libro del Éxodo, cuando Moisés baja del Sinaí con las tablas de piedra de la ley, allí está escrito el primer mandamiento y todos los demás: yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios es taxativo. No tendrás otros dioses delante de mí. Dice el Catecismo Romano: este precepto es el primero de todos, no solo por su orden, sino por su misma naturaleza y dignidad. En efecto, la primera obligación de la criatura es amar y reverenciar al Creador, que le dio la vida, lo sostiene en la existencia y le sigue concediendo todo cuanto necesita. El primer mandamiento, entonces, no solo por el orden que tienen los mandamientos, sino por su naturaleza misma, es decir, que si no se cumple el primer mandamiento, es imposible cumplir los 9 restantes. Porque yo no le estoy dando todo mi corazón, toda mi alma, toda mi fuerza, toda mi mente a Dios. A Dios que me dio la vida, que me la sostiene en cada momento me está sosteniendo, así como respiramos a cada momento el aire que respiramos nos mantiene en la vida. Dios también es como la respiración y nos sigue dando todo lo que necesitamos. Las palabras yo soy el Señor tu Dios nos enseñan que nuestro legislador no es otro que nuestro Creador, por quien fueron hechas todas las cosas y se conservan, y para que en verdad se diga de él:
Él es el Señor nuestro Dios y nosotros somos el pueblo que Él alimenta y las ovejas que Él cuida. Dios quiera oyerais hoy aquella voz suya. Si consideramos el significado de la salvación de toda la raza humana, las palabras que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre, parecen relacionarse únicamente con los judíos cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, son aún más aplicables a los cristianos, que son liberados no de la servidumbre de Egipto, sino de la esclavitud del pecado y de los poderes de las tinieblas, como dice San Pablo, y son trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, es Él, Dios, quien nos saca de los poderes de la esclavitud, del pecado y de las tinieblas. El primer mandamiento tiene una parte afirmativa, que es la parte obligatoria, que es lo que se nos manda, lo que debemos hacer, y otra parte negativa, que es la que nos prohíbe, la que no tenemos que hacer, que es tener otros dioses. En cuanto a la parte afirmativa, todo esto lo dice el Catecismo Romano. En cuanto a la parte afirmativa, es decir, lo mandado, lo obligatorio, es lo que se contiene en el precepto de la fe, de la esperanza y de la caridad. La fe por la que sometemos a Dios nuestra inteligencia, creyendo lo que Él nos revela, la esperanza por la que esperamos de Él todo cuanto necesitamos, y la caridad por la que lo amamos sobre todas las cosas. Esto es obligatorio, porque reconociendo a Dios como inamovible, inmutable y siempre igual, con razón confesamos que Él es fiel y absolutamente justo. Esto lo decimos por la fe. Por lo tanto, el asentir a sus juicios y preceptos, necesariamente nos sometemos a Él con toda creencia y obediencia. ¿Y quién puede contemplar su omnipresencia, su omnipotencia, su clemencia, su benevolencia y a la vez no poner en Él todas sus esperanzas? Por lo tanto, nos relacionamos con Dios en el primer mandamiento también con la esperanza, además de la fe, también con la esperanza y, repito, obligación. Y finalmente, ¿quién puede contemplar las riquezas de su bondad y amor que Él nos prodiga y no amarlo? De ahí el exordio a la conclusión usada por Dios en las Escrituras al dar sus mandamientos, yo el Señor. O sea que debemos amar también a Dios y se nos obliga en el primer mandamiento. ¿Cómo será la miseria humana que Dios nos tiene que poner una obligación para creer en Él, para esperar en Él y para amarlo? Eso y los demás mandamientos también son una obligación. ¿Cómo será nuestra indigencia? Nosotros que nos creemos algo, nos tienen que imponer una obligación para poder relacionarlos con Él. Así pecan contra este mandamiento, el primer mandamiento, los que no tienen fe, evidente, que son ateos, que digamos, en realidad no hay nadie que sea ateo, se cree en un Dios, en algo se cree, los herejes, los que desvían la verdadera fe, y los supersticiosos, los que creen en brujerías y todo eso. Los que no tienen esperanza de salvarse, ni confían en la bondad de Dios, se desesperan, porque ven que la vida se les acaba, y quienes ponen su esperanza en otra cosa fuera de Dios, por ejemplo, en las riquezas, en las fuerzas propias, y finalmente los que no tienen caridad y aman a las criaturas más que a Dios, ¿no? Ese es un pecado también. Amar a las criaturas como último fin, a eso se refiere, no que no debemos amarnos entre nosotros, pero nunca debemos amarnos entre nosotros como último fin, como si el otro fuera un Dios para mí. Eso es lo que está mal, ese es el pecado.
amar a las criaturas más que a Dios, en ese sentido, es un pecado. En cuanto a la parte negativa, que es lo prohibido, lo que no tenemos que hacer, esta dice explícitamente: no tendrás otros dioses delante de mí. Lo que es equivalente a decir: me adorarás solo a mí, el Dios verdadero, y no adorarás a dioses ajenos. Se nos prohíbe terminantemente adorar a otros dioses. Esta prohibición no está añadida por no estar claramente expresada la parte afirmativa del primer mandamiento, que quiere decir, como ya dijimos: adórame a mí, el único Dios, porque si Él es Dios, es el único Dios. No está simplemente añadida, sino que está añadida por causa de la ceguera que muchos, que en la antigüedad, y yo diría aún hoy, profesaban adorar al Dios verdadero y sin embargo adoraban a una multitud de dioses. Ellos decían adorar al Dios verdadero, pero estaban ciegos. En realidad no adoraban al Dios verdadero, sino a dioses falsos. Y hoy también la gran mayoría de la gente se puede decir que adoran a un Dios falso, creyendo tal vez adorar al Dios verdadero. De estos falsos dioses había muchos aún entre los hebreos a quienes Elías les reprochó diciéndoles: ¿hasta cuándo estaréis claudicando hacia dos lados? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si lo es Baal, id tras de él, que vayan con uno o con otro, pero no los dos a la vez. Y también a los samaritanos que adoraban al Dios de Israel y a los dioses de las naciones. Temían a Yahvé y al mismo tiempo servían a sus propios dioses. Como decimos en criollo, no se puede adorar a Dios y al diablo al mismo tiempo. Dios terminantemente les prohibió no tener dioses extraños, no caer en la idolatría. Y esto es algo que muy fácilmente podemos caer en la idolatría, aunque no nos demos cuenta, para no desviarnos del verdadero camino de la salvación. Esto es fundamental, muy importante en nuestra vida. Con ocasión de introducir en el calendario romano la especial fiesta de la Santísima Trinidad, recién en el siglo XIV, 14 siglos después de Jesús, el Papa Juan XXII, y oigamos bien, Juan XXII, pone en claro que la Santísima Iglesia Católica es la única religión monoteísta. Y esto es lógico, no puede ser de otra manera. Y vamos a explicar un poco por qué. Todas las demás que dicen adorar a un único Dios son en realidad monólatras. No monoteístas, sino monólatras. Tal es el caso, por ejemplo, de los musulmanes y de los judíos. Solo es monoteísta quien adora a la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad, es decir, la unidad de Dios, es decir, un solo Dios, es inseparable de la Trinidad de personas y es el verdadero Dios. No hay otro Dios verdadero. El único Dios verdadero es la Santísima Trinidad, que es uno y tres. Luego, es falso decir que los judíos y también los musulmanes, como dicen a partir del Vaticano II, que adoramos al mismo Dios, es falso decir que los judíos y también los musulmanes son monoteístas, porque no tenemos el mismo Dios, porque no adoran al único Dios verdadero que es uno y trino, porque rechazaron la revelación de la Santísima Trinidad. Y ya vamos a ver de qué manera rechazan la Santísima Trinidad los judíos. Entonces, mejor sería llamarlos monólatras, porque en realidad tienen un Dios. Adoran a un solo Dios que es un ídolo, que ellos consideran supremo.
Al respecto, por dejar de adorar al verdadero Dios uno y trino, aunque no lo supiesen, para inclinarse ante un ser inexistente o imaginario, y por lo tanto un ídolo, un gravísimo problema se les presentará muy pronto, que les hará desviarse del verdadero camino, lamentablemente, a muchos. Si es que Dios no interviene antes, tanto para el pueblo elegido como para el resto del mundo, porque Dios quiere la salvación de todo el mundo. Y este problema gravísimo será cuando aparezca el anticristo. Digamos, un tema está bien claro en muchas partes de la Sagrada Escritura, el capítulo 13 del Apocalipsis, y también cartas de San Pablo y de San Juan, y los evangelios también hablan del anticristo. Es decir, que en nuestra historia de la humanidad va a aparecer el anticristo, y este realmente es un problema gravísimo, un problema de idolatría. Es decir, de dejar de adorar al verdadero Dios. El anticristo se hará pasar por el Mesías, aún esperado por Israel. Sabemos que ellos no reconocen a Jesús y aún esperan la venida del Mesías. Y se hará adorar por toda la humanidad como Dios. Entonces, para los judíos el anticristo será el Mesías. Será una figura muy importante, será muy alabado, no será cuestionado, todos en el mundo le abrirán las puertas, será intachable a los ojos del mundo para engañarlos, para que todos pongan su esperanza en Él como Salvador del mundo. Se hará pasar por una persona buena, se hará adorar como Dios, las masas lo van a seguir, van a querer tocarlo y estar presente a donde Él vaya, porque Él va a lograr dar paz al mundo, una falsa paz ciertamente. Pero hay que tener en cuenta esto, que el anticristo no va a venir como un diablo, digamos, que nos va a asustar, sino todo lo contrario. Para engañarnos, se va a parecer mucho a Jesucristo y mucho a lo que hizo y dijo Jesucristo. Y ahí está el engaño. Cuando haga, por ejemplo, prodigios que se asimilan a los milagros, o cuando Él haga una predicción de algo que puede pasar en el mundo, no sé, que un país desaparezca o lo que sea, y a la vez que estos prodigios y estas predicciones se verifiquen, es decir, que uno pueda decir, en realidad hizo eso y pasó lo que dijo, la gente va a quedar alucinada con esa persona, con el anticristo. Así podríamos decir, como para dar un paralelo, digamos, un mínimo paralelo, así como la gente queda alucinada ante una persona como un famoso deportista, por ejemplo, prodigioso y famoso, la gente queda alucinada, ¿no? Aunque en Argentina nos pasa eso, nos pasó con Maradona o con Messi, que uno queda así lleno de gran admiración por esas personas. El anticristo va a confundir a todo el mundo y la gente va a quedar alucinada. Y sin embargo Dios nos dice, no tendráis dioses extraños ante mí, no adorarás a otros dioses. ¿Cómo va a ser entonces de difícil esto? ¿Cómo va a ser que nosotros podamos escapar al engaño del anticristo? La adoración al anticristo encaja perfectamente con esta prohibición del primer mandamiento, porque adorar al anticristo sería adorar a un Dios extraño. Y porque él, sabemos por las Escrituras, se va a hacer adorar como Dios. Y es actualmente, podríamos decir, puesto que los judíos aún esperan al Mesías, es la idolatría que actualmente el pueblo judío adora.
Ya el pueblo judío actualmente lo adoran, aun cuando no haya venido, porque es el que están esperando. Esta conclusión es evidente. Los judíos aún esperan el Mesías, el Salvador, y van a creer que el anticristo es tal, porque no creen que Jesucristo haya sido el Mesías. Y de ahí viene el gran problema de los judíos. De ahí viene cuando se pasan del verdadero Dios del Antiguo Testamento, que era el Dios uno y trino, a la idolatría, al no creer en Jesucristo. Dicen que Cristo no nos redimió, porque según ellos el Mesías no podía haber muerto de ninguna manera. Esto se explica porque en la mente de los judíos actuales, no los del Antiguo Testamento, también los del Antiguo Testamento algunos, pero los actuales sobre todo, han transformado las Escrituras, han llegado a una conclusión errónea, la cual produce en los judíos una disociación entre el siervo sufriente, que uno lo puede leer en los capítulos 52 y 53 de Isaías, todo lo que ya había profetizado Isaías que Jesús iba a sufrir, y el Mesías triunfante. Para los judíos son dos personas distintas, el siervo sufriente y el siervo triunfante. Y ellos solo esperan, evidentemente, al Mesías, Rey de Israel, que es triunfante. Ellos no consideran al siervo sufriente como Mesías, cuando en realidad son la misma persona, nuestro Señor Jesucristo. Y ellos esperan que venga este Rey de Israel, Mesías, que les hará dominar al mundo entero, y jamás reconocerían al Mesías sin alguien que murió. Esto también está en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es posible que Jesús sea el Mesías si escrito está que el colgado de un madero es objeto de maldición? Dice el Deuteronomio. Y San Pablo explica esta cita diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está: maldito sea todo el que pende del madero. Luego los judíos, al ver que Jesús pendió de un madero en la cruz, no creen que sea Jesús el Mesías por haber muerto colgado de un madero. Entonces, si Jesús no es el Mesías, hay que negar que ha sido enviado por Dios. Si Jesús no es el Hijo de Dios o el enviado de Dios, niegan la Santísima Trinidad. Si niegan la divinidad de Jesús como enviado de Dios, evidentemente niegan una de las personas de la Santísima Trinidad, niegan la Santísima Trinidad, niegan el verdadero Dios. Por eso decimos que están actualmente en idolatría. El Dios de los judíos es entonces un extraño ante Yahvé. Por eso la aparición del anticristo, como el Mesías esperado, será grandemente celebrada por los judíos. Este reunirá las características que ellos dicen debe tener el Mesías. Muchas de las características que debe tener el Mesías no las consideran, porque si no coincidirían con Jesucristo. Entonces han hecho una selección de las características que debe tener el Mesías y se han quedado con ellas solamente. Y esas características responden muy bien a la disociación antes mencionada, la separación del siervo sufriente del Mesías triunfante. Y es la idea, la creencia actual de los judíos. El anticristo o el Mesías, como ellos lo llaman, deberá ser un judío del linaje de David y se sentará en el templo como Dios. Es decir, que el templo se va a reconstruir y allí se sentará el anticristo. El anticristo atacará muy especialmente a lo que quede de la Iglesia Católica, que es el objeto privilegiado del odio de Satanás. Satanás odia a la Iglesia Católica
y la quiere liquidar a todas costas. Ese es el objetivo fundamental de todo movimiento de odio que hay en el mundo. Como los dos testigos del Apocalipsis y San Juan predicarán sobre Jesús a Israel, y por lo cual muchos judíos se convertirán al catolicismo, algo de lo cual ya hablamos, el anticristo se pondrá furioso ante este hecho, hasta la conversión de los judíos, ante la conversión de algunos judíos. Porque los judíos se estarán convirtiendo al catolicismo, a la Iglesia Católica, gracias a los dos testigos de San Juan, como ya hemos dicho, y en realidad pensaban los judíos y el anticristo que la Iglesia del Nazareno, como ellos la llaman a la Santa Iglesia Católica, había sido ya totalmente liquidada. ¿Qué sorpresa se van a llevar? Entonces, vuelvo a repetir la idea, en el plan de Satanás es liquidar a la Iglesia Católica y cuando llegue el anticristo se va a creer que ya está totalmente liquidada, que no queda nadie, ni un resto, ni un rastro de la Iglesia Católica. Por eso el anticristo matará a los dos testigos y a aquellos judíos que se hayan convertido al catolicismo. A los que no maten los entregarán a las sinagogas y estos hablarán por inspiración del Espíritu Santo. Muchos judíos darán testimonios y serán muertos mártires por el anticristo. Serán entregados estos judíos convertidos al catolicismo por sus propios familiares, padres, hijos, hermanos. Son todas conclusiones que sacamos de las Sagradas Escrituras, no leo los pasajes porque sería muy largo. Y luego de esto el anticristo tomará el poder y reinará por 3 años y medio. Esa es la suerte, esa es lo que le espera a la humanidad y creemos que es muy pronto, porque ya los signos cada vez son más evidentes. Por su parte, la Iglesia será resguardada en el desierto junto con San Juan. Al cabo del tiempo concedido al anticristo, vendrá nuestro Señor Jesucristo en su parucía y ocurrirá la muerte del anticristo y el arrebato de la Iglesia. Por todo esto, Dios nos manda a no caer en la idolatría. Debemos cuidarnos muchísimo de adorar al anticristo, porque sería terrible, sería mortal para nuestra alma. Solo no serán engañados por el anticristo aquellos que Dios quiera, como consideración por haberse mantenido vírgenes de doctrina, es decir, por haber mantenido la fe verdadera sin contaminación alguna con la herejía. La verdadera fe. Solo nos va a salvar la verdadera fe. Nos va a salvar de caer en la idolatría. Son aquellos que siempre siguieron al Cordero de todos lados, donde quiera que Él fuera, incluso en la cruz. Dios quiera que podamos ser contados entre ellos. Sobre estos el anticristo no tendrá poder de hacerles algún daño, mas el resto de la humanidad serán todos engañados y caerán en idolatría que lleva a la perdición, según lo que estamos diciendo, según el primer mandamiento. Si Dios no acortara los tiempos, incluso los que siempre han seguido al Cordero donde quiera que vaya, caerían en idolatría. Esto es terrible realmente. Por eso contamos con que Dios va a acortar los tiempos y hará que la parucía de nuestro Señor Jesucristo se adelante, porque Dios en su misericordia va a acortar los tiempos, los santos no van a ser engañados por el anticristo. Por eso aconsejamos practicar más que nunca la virtud de la esperanza. Dios Padre Todopoderoso va a cuidar y preservar a los suyos de caer en la idolatría, y en especial la idolatría del anticristo, y de recibir lo que el anticristo nos va a exigir que nos pongamos, que es la marca de la bestia. Sería una tontería poner nuestras esperanzas hoy en alguna solución humana, porque los poderes son espirituales y son terribles. Una solución humana a los problemas del mundo, no hay nadie que pueda arreglar el mundo, ningún presidente o ninguna entidad mundial, algo así como la ONU o lo que sea, puede arreglar el mundo.
o cambiar el mundo. Solo la intervención de Dios a través de la parucía de nuestro Señor Jesucristo puede. Esta quimera, se podría decir, de intentar que las cosas vayan mejor o bien, o cambiar el mundo hacia una paz, hacia una, fraternidad entre todos, no sucederá ya más. Y ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Podemos decir sin temor a equivocarnos que todos los mandatarios de todos los países, de todas las naciones, trabajan para un mismo amo. Están todos de acuerdo. El objetivo, como digo, es destruir la Iglesia Católica, la humanidad. Estos mandatarios son todos zánganos y tendríamos una falsa esperanza si la pusiéramos en ellos. Sin embargo, no dejan de ser un signo del cielo que nos da la verdadera esperanza, pues por ellos, porque sabemos que ellos son así, sabemos que estamos en los últimos tiempos y que pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo en su parucía a reinar. Todos los conflictos que ya vemos sucediendo en el mundo, rumores de guerra y guerras. Esta mañana apenas me levanté, me enteré de lo tremendo que sucedió anoche en Ucrania. Mientras nosotros dormíamos, mataron a 7.000 soldados ucranianos. Ya están totalmente destrozados y ya prácticamente se puede decir que ya no existe el país Ucrania, algo que está profetizado. Las naciones van a desaparecer. Bueno, a Ucrania parece ser la primera que desaparece. Pestes, hambrunas, grandes catástrofes climáticas, como la que acabamos de ver en Hawái, que destruyó un pueblo total, aunque sea, a lo mejor fue intencional, eso no se sabe, pero bueno, el fuego destruyó todo un pueblo de 12.000 habitantes y no sé cuántos muertos hay ya. Sería muy larga la lista de signos evidentes de que estamos en los últimos tiempos. Todos estos conflictos, todas estas cosas feas, harán que el número de habitantes del mundo sea reducido a la mitad. Y esto lo dice claramente el Apocalipsis. Es decir, si hoy el número de habitantes es 8 billones, creo, dentro de poco van a quedar solamente 4 billones. Esto explica por qué el poder global del mundo, que le prepara el terreno al anticristo, se empeña en hacer sufrir y matar a la humanidad, como vimos con el caso del COVID, las vacunas, etc., que puede resurgir de todo eso. Después de esto sucederá la caída de Babilonia, que yo lo identifico con el imperio económico mundial, los que manejan todas las finanzas y que son super archimillonarios, que tienen todo el dinero del mundo. Eso va a caer y que hoy devasta a naciones enteras. Entonces, o estamos con Cristo, es decir, lo reconocemos como Dios, o estamos en contra de Cristo. No hay lugar medio. Para Cristo no existe el tibio. Y el mundo, que es tibio, o que está en contra de Cristo, no va a saber qué hacer cuando vean que el mundo se cae en pedazos, como ya está pasando. No van a saber para dónde disparar, qué solución poner a todos estos problemas. ¿De qué lado está la gente en el mundo?, nos podríamos preguntar. ¿Y quién cumple fielmente, de los que están del lado de Dios, el primer mandamiento? O sea, Dios nos libre y nos guarde, porque dependemos totalmente de su benevolencia, de su bondad, de su misericordia. Los justos, los que tengan la fe intacta, son aquellos que están del lado de Dios. El cura de Ars, basándose en unas sentencias de Santa Filomena, de quien él era muy devoto, dice que en el cielo vamos a conocer a todos los santos que, siendo simples hombres, simples personas, y no habiendo hecho grandes penitencias ni milagros, como muchos de los santos que conocemos en la Iglesia, que han sido canonizados por la Iglesia, estos simples hombres son santos por solo amar a Dios sobre todas las cosas.
Y esto lo vamos a conocer en el cielo. Amando más a Dios, se es más santo. La santidad se mide por el amor a Dios, por el amor que le pongamos a nuestras obras, pero por Dios. Hacer las obras por Dios. No hay más caridad que el amor puro y simple al Dios verdadero. Al Dios todopoderoso, uno y trino, el único Dios que debemos adorar, del cual el libro de la sabiduría se pregunta: ¿quién de los hombres podrá saber los consejos de Dios? ¿Quién puede entrar en la mente de Dios? ¿O quién podrá averiguar qué es lo que Dios quiere? La sabiduría, dice Santo Tomás de Aquino, puede llenar los corazones de los fieles y silenciar la terrible insensatez de los herejes, adecuadamente representados como las puertas del infierno. Por eso encontramos a Dios en la sabiduría y nos alejamos de la idolatría de los herejes. ¿Quién podrá, sino Dios, que es la sabiduría? En el himno que San Pablo le dedica a la sabiduría de Dios, cita al profeta Isaías, cuyo pasaje es de una encantadora belleza y muestra a la vez el grandioso poder del Creador, Dios y Señor de todos. ¿Quién ha dirigido el espíritu de Yahvé y quién fue su consejero para instruirle? Y San Pablo se pregunta en otros lados: ¿quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor para darle instrucciones? Nosotros, en cambio, tenemos el sentido de Cristo. Y esto es importante. Nosotros, en cambio, dice San Pablo, tenemos el sentido de Cristo. Nosotros, es decir, los hombres espirituales o que tratamos de ser espirituales por la gracia y misericordia de Dios, tenemos el instinto sobrenatural que hace entender las cosas de Dios, hace entender lo que va a pasar en el futuro y lo que está pasando hoy en el mundo. Podemos hacer tranquilamente una relación y una descripción gracias a las Sagradas Escrituras, en donde todo está escrito por Dios para que nosotros sepamos y no nos dejemos engañar y caer en la idolatría. Todo está escrito en la Sagrada Escritura y casi que no necesitaríamos de ninguna explicación de algún santo, ni de libros, ni de nada, ni de eruditos, ni de nadie, para entender lo que está pasando en el mundo. Todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Y a los hombres espirituales, el Espíritu Santo nos muestra esa relación que hay entre las Sagradas Escrituras y la actualidad y lo que está aconteciendo en el mundo. No así le sucede a los hombres carnales. Los hombres carnales no entienden nada. Esta permanencia en nosotros del Espíritu Santo que nos da el sentido de Cristo es pues un punto de suma importancia y está fundada en la palabra de Jesús que nos lo prometió para que quede siempre con vosotros el Espíritu de verdad. Y esta ha de ser en el cristiano una situación permanente y puesto que ya se nos ha dado, está cumplida la promesa del Espíritu Santo y hemos de creer en la ayuda del Espíritu Santo y que en esa fe ha de estar el íntimo resorte de nuestra rectitud, pues sabiendo que a Dios no podríamos engañarlo, el aceptar esta situación creyendo ingenuamente a la promesa, lejos de ser presunción, como sería si creyésemos tener alguna capacidad propia, nos obliga a mantener nuestra alma bien desnuda en la presencia de Dios. A Dios no podemos engañarlo, tenemos que decirle: esto es lo que yo soy, con todas mis imperfecciones. Y continúa el libro de la sabiduría. ¿Y quién podrá conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y no envías desde los más alto tu Santo Espíritu, con que sean enderezados los caminos de los moradores de la tierra y aprendan los hombres lo que te place? Visto que por la sabiduría fueron salvados, oh Señor, ¿cuántos desde el principio te fueron aceptos? El doctor de la ley del Evangelio de hoy culmina o redondea el primer mandamiento cuando, queriendo disculparse ante Jesús por no observar los preceptos tan sublimes, porque no encontraba quien fuera digno de ser su prójimo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Y Jesús le dijo: ¿cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los bandoleros? Y el doctor le respondió: el que se apiadó de él. Entonces ve y haz tú lo mismo. Nuestro prójimo entonces es aquel que se apiada de nosotros, y nosotros somos prójimos para los demás en la medida en que nosotros tenemos misericordia o nos apiadamos de ellos. Y un acto, o el más grande acto de suprema misericordia que podamos hacer, o de amor o de piedad, como queramos llamarlo, para con ellos, para ser verdaderamente prójimos de los demás de parte nuestra, es proclamarles la verdad. Es decirles abiertamente la verdad, así como Santa Lucía ahí lo dice. Y nuestro anhelo es hacerlo por amor a Dios. No por hacernos ver que sabemos, sino por amor a Dios, porque Dios quiere que le transmitamos la verdad. Y ese es el sentido de Cristo del cual hablaba San Pablo, que mencioné recién. Mientras la primera parte del Decálogo contiene nuestros deberes hacia Dios, que son los 3 primeros mandamientos, la segunda parte del Decálogo son los mandamientos restantes, contienen nuestros deberes hacia el prójimo. Entonces, si uno quiere hacer un examen de conciencia de cómo actúa con respecto al prójimo, debe fijarse entre los mandamientos 4 al 10. Y con respecto a Dios, el 1, 2 y 3. La razón de este orden es que el servicio que prestamos a nuestro prójimo debemos hacerlo por el bien de Dios, porque sólo entonces amamos a nuestro prójimo como Dios manda, cuando lo amamos por el amor de Dios, que son los mandamientos que respecto a Dios estaban inscritos en la primera tabla de la ley de Moisés. Este gran mandamiento de amor al prójimo no pudo imponerse en el pueblo israelita, porque los judíos entendían por prójimos no a todos los hombres, como lo entendemos nosotros, y de ninguna manera a los enemigos, como lo dice la Iglesia Católica, sino solamente a los de su nación y a los extranjeros que vivían entre ellos. Y así continúa siendo hasta el día de hoy. Entonces, para ellos, los palestinos no son su prójimo y pueden matarlos tranquilamente. Por su ceguera no reconocieron a Jesús, quien abiertamente les dijo ser hombre verdadero, cuando dice hijo de David, y a la vez Dios verdadero cuando dice Señor de David. Mas ellos no lo aceptaron. ¿Qué pensáis del Cristo?, le pregunta Jesús. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les replicó, ¿cómo entonces David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor a su hijo? Cuando dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie pudo responderle nada, y desde ese día nadie osó más proponerle cuestiones. Desde ese día Jesús no fue ya más molestado por los judíos, con tentaciones, con trabas, como la del doctor de la ley de hoy. Les dijo claramente que Él es verdadero hombre y verdadero Dios. El Señor Jesús ya probó ante los judíos la divinidad de su persona y sus derechos como Mesías Rey, que Israel desconoció cuando Él vino como siervo sufriente, mas los judíos no entendieron que Cristo es Hijo de Dios y Señor de David, y por eso permanecen los judíos en la idolatría hasta el día de hoy. Estos derechos de Jesús como Rey Mesías los ejercerá cuando el Padre le ponga a todos sus enemigos bajo sus pies para reunirlo todo en Cristo, las cosas del cielo y las de la tierra, y someterlo todo a Él en el día de su glorificación final, porque al presente, dice San Pablo, muy claramente en la epístola a los Hebreos, al presente no vemos todavía sujetas a Él todas las cosas. Más claro, imposible. Eso lo podemos ver con nuestros propios ojos. Esto es,
hasta que llegue la hora en que el Padre se disponga a decretar el triunfo definitivo de su divino Hijo, que en su primera venida fue humillado. Y esto equivale al artículo del credo, según el cual, desde la diestra del Padre, vendrá otra vez con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.